estar con ustedes de nuevo. Veo que algunas cosas han cambiado. El local está más bonito todavía. Se ve más confortable. Hay cosas también que han cambiado. En aquella época me dijeron que el de la esquina, cuando había culto, lo apagaba. Parece que ya se cansó. Pero ni modo, ya ustedes están acostumbrados. Bien, mis hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de crianza de los hijos. Y los que están aquí familiarizados con la escritura, quizás se preguntarán a partir de qué texto voy a iniciar, si ese famoso texto de Deuteronomio 6, o si del Salmo 78 que fue leído, o si alguno de los textos de Proverbios que hablan de la crianza de los hijos, o quizás con Efesios capítulo 6 versículos 1 al 4. Pero la verdad es que yo prefiero empezar con otro que pareciera no tener ninguna relación, pero la tiene toda. A mí me gusta empezar con 2 Timoteo 3, 16, 17. 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y por qué razón empezamos nosotros con un texto como este? Bueno, mis hermanos, esto tiene muchísimo que ver con toda nuestra vida cristiana, incluyendo la crianza. Las escrituras son nuestro manual de fe y práctica y son suficientes para las responsabilidades que nosotros tenemos que cumplir en todos los ámbitos, como miembros de una congregación, como miembros de una nación, como empleados, como padres, como hijos. En la crianza, las escrituras son suficientes para que nosotros sepamos cómo debemos criar. Sin embargo, lo que nosotros vemos con tristeza es que en sentido general en las iglesias no se tratan temas de crianza. Pareciera como que la escritura no tiene nada que decir. Y lo que vemos es que las personas normalmente andan criando, repitiendo los patrones con los que fueron criados. Y eso, si no está pegado a los principios de la palabra, pues definitivamente trae consecuencias. Así que el punto de partida cuando empezamos a criar es que nosotros entendamos cuál es la responsabilidad primaria de nuestros hijos. La responsabilidad primaria de nuestros hijos es obedecer al Señor en todo. Obedecer al Señor en todo. Eso es lo que Dios espera de ellos. Y los encargados de enseñárselo somos nosotros. Permítanme ahora sí ir a Efesios 6, los primeros 3 versículos. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Luego vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 20, que dice: hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. ¿Qué nosotros vemos en estos dos textos? Que la responsabilidad primaria, principal de todo hijo es obedecer a sus padres. Y si ligamos los dos textos, vemos que se presenta como si fueran dos caras de una misma moneda. Los hijos deben obedecernos, los hijos deben respetarnos. Son dos aspectos diferentes de una misma labor. Obedecer significa someterse voluntariamente a la autoridad. Tiene que ver con acción. Respeto tiene que ver con actitud, con la forma en que ellos se dirigen a nosotros. Así que a los hijos se les demanda obediencia y honra. No solamente qué tienen que hacer, sino también cómo tienen que hacerlo. A veces me da vergüenza ajena cuando veo a padres discutiendo con sus hijos como si fueran iguales. Y eso no ocurre porque los hijos
que tengo tienen un carácter fuerte. A veces me sonrío, porque casi todo hijo, a menos que usted tenga como hijo una momia, casi todos los padres creen que sus hijos son de carácter fuerte y que no se están tranquilos. No se crea que el suyo es el más difícil de la bolita del mundo. No, son niños y niñas que tienen más o menos energía, pero en sentido general mucho más que nosotros. Y siempre pensamos que lo de nosotros, es que este tiene una energía y este tiene un carácter. No, lo que tienen es una inclinación a la obediencia, desobediencia, igual que tú y que yo. Y hay que trabajar con eso. A veces usted ve a padres discutiendo con sus hijos: vete a bañar, pero tú no te has bañado. Eso es falta de respeto. Tú tienes que obedecer, tú no tienes que ponerte a discutir conmigo. Claro, la forma de manejarlo vamos a verla más adelante, pero tenemos que tener mucho cuidado. Así que para nuestros hijos es una prioridad obedecer. Y hermano, esto es tan importante que Dios quiso incluirlo como uno de los 10 mandamientos. Usted sabe la cantidad de cosas que Dios espera de sus criaturas a lo largo de toda la Escritura. Bueno, no se puede resumir en los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos es la expresión de la ley moral de Dios. Es como el punto de partida, la zapata sobre la cual se va a edificar. Y Dios quiso incluir como el primer mandamiento de los que tienen que ver en la relación entre los hombres: honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos se dividen en 2. Los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con nuestro Dios. Los siguientes 6 tienen que ver con nuestra relación entre seres humanos. Y el primero de ellos, de los 6, es decir, el quinto, es honra a tu padre y a tu madre. Para Dios es importante, muy importante, que los hijos obedezcan. Hermanos, es tan importante que nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento. Obviamente era una ley civil más que una ley moral, pero nos encontramos en el Antiguo Testamento con unas instrucciones que pueden parecernos sumamente estrictas, sumamente fuertes. Miren lo que dice Deuteronomio 21, versículo 18 al 21. Dice: si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Wow, uno dice: qué fuerte. Y Dios espera que sean los padres los que denuncien a los hijos. Bueno, esto muestra la importancia del quinto mandamiento, pero también muestra la importancia del primer mandamiento, de amar a Dios sobre todas las cosas. Evidentemente no está hablando allí de niños. Se dice que el hijo es glotón y borracho. Y cuando digo que es una ley civil, es una ley que regía para Israel como nación. No es una ley moral, no es que nosotros hoy tenemos que hacer eso. Pero al mismo tiempo, esa ley civil muestra el corazón y el punto de vista de Dios acerca de la desobediencia. Era algo serio. Ahora bien, alguno puede pensar: pastor, pero esta es una conferencia para padres y usted está hablando no de la responsabilidad de los padres, sino de la responsabilidad de los hijos. Bueno, es que precisamente nuestra responsabilidad viene dada por la responsabilidad de ellos. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nuestros hijos vienen con el chip de la obediencia incluido. ¿Hay algún padre aquí que diga: no, yo tengo uno que vino con ese chip? Óiganme, algunos son más terribles, otros menos, pero el chip de la obediencia, no. Ellos quieren hacer su voluntad por encima de cualquier cosa, siempre, en todo momento. Eso es lo que dice la Escritura. Nuestros hijos nacen en pecado. De hecho, ellos son igual que tú y que yo. Ellos no son pecadores porque pecan. Ellos pecan porque son pecadores.
Y no es una diferencia sencillamente semántica, un juego de palabras. Es que realmente son pecadores porque nacen pecadores y por eso pecan, por eso desobedecen. Ahora, ¿cómo ellos van a aprender a obedecer? Naturalmente con el paso del tiempo. No, naturalmente con el paso del tiempo se ponen peor. Y ahí es que entra nuestra responsabilidad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de enseñarles a obedecer. Y eso nos lleva al siguiente versículo de Efesios 6, el versículo 4. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Educar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y lo primero que dice es: padres, no provoquen a sus hijos a ira. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y qué es lo que provoca a ira a nuestros hijos? Y uno puede pensar en varias cosas típicas. Usted los provoca a ira cuando usted les promete algo y después no se lo cumple. Usted tiene un hijo de 4, 5, 6 años, y se lo pongo así bien chiquitico porque a veces pensamos, no, porque es un niño. Sí, pero tenemos que ser fieles. Y usted le dice a su hijo de 5 años que el sábado ustedes van a ir al parque, o que van a ir a comer helado, o a cualquier otra cosa. Y usted se lo dice el domingo anterior. Usted sabe lo que va a suceder durante la semana, ¿verdad? Todos los días le va a preguntar: papi, ¿hoy qué vamos? No, mi amor, hoy es lunes. El martes: papi, hoy. No, usted se pasa la semana. Ellos están pendientes. Ahora resulta que el sábado en la noche usted lo llama a un amigo del colegio que usted tenía 10 años, 15 años que no veía, y él vive fuera y está aquí ahora en el país. Y mira, estoy aquí ahora en el municipio, el único momento que tengo, ya me voy mañana en la tarde, me encantaría en la mañana de mañana que nos reuniéramos para vernos. Y nosotros somos capaces de decirle a nuestras esposas que vamos a tener que suspenderlo para el próximo sábado porque vino Juancito Trucupey. Bueno, mire, Juancito Trucupey, tú me llamaste a esta hora. No, yo no estoy aquí esperando que tú me llames. Claro, tú no le vas a decir eso así, ¿verdad? No es que tú lo vas a tratar mal, pero con todo el amor y la decencia del mundo, tú le vas a decir: ay, óyeme, cuánto lamento, me hubiera encantado verte, pero sabes que yo tengo un compromiso con mi esposo y con mis hijos. ¿Cuál? Que en la mañana lo voy a llevar al parque a comer helado y a montar bicicleta. Y por eso, hoy tú quieres algo más importante que eso. Ese es el problema, que nosotros no le damos la importancia que tiene. Si te dicen que tú estás en olla y si te dicen que es una entrevista de empleo, ahí sí tú le das importancia. No, es el alma de nuestros hijos, el alma eterna de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que ser fieles a nuestras promesas. Pero nosotros también los provocamos a ira cuando los comparamos. Tenemos diferentes. Hay uno que obedece bastante rápido. Hay otro que es terco. Entonces usted empieza a compararlo. Pero fulano, tú no veas a tu hermanito. No haga eso nunca, no los compare. Tú y yo no somos iguales. Ni los mellizos gemelos idénticos por fuera son iguales. Eso es incorrecto. Eso provoca a ira a los hijos. No lo haga. Uno los provoca a ira cuando abusa de su autoridad, cuando lo maltrata, cuando le pasa por al lado y uno se incomoda y le da un cocotazo incómodo. Eso los provoca a ira. Pero ustedes saben lo que realmente los provoca ira, lo que ellos no saben que los provoca ira, pero los provoca ira, porque el texto lo dice: criad a los hijos en disciplina y amonestación del Señor, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si vamos a ser fieles al texto, lo que provoca a ira a nuestros hijos es que no lo criemos en la disciplina y amonestación del Señor. Ahora bien, usted no se va a encontrar nunca con un hijo en una esquina: ¿y qué te pasa? Estoy guapo. Pero ¿qué pasó, mi amor? Que tú no me estás criando en la disciplina y amonestación del Señor. Ese escenario, olvídese que usted no lo va a ver. ¿Por qué? Porque ellos no son conscientes de eso. Sin embargo, hay un error muy común. Los padres piensan que los niños más felices son aquellos que se les deja hacer lo que ellos quieren. Hermanos, eso es un error. O padres que tuvieron muchísimas carencias y dificultades cuando niños, y en la misericordia de Dios ellos han progresado, y ahora ellos dicen: yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé. Claro, tú no lo vas a pasar hambre necesariamente, tú no lo vas a poner a pasar trabajo por gusto,
Pero eso no significa que ahora tú le vas a dar todo lo que ellos quieran, porque eso le hace daño. Técnicamente hablando, aún los que no son creyentes y estudian el comportamiento humano saben que para los niños es importante tener claramente establecidos límites, barreras. Ellos tienen que saber que hay barreras que no pueden transgredir y entonces se sienten ahí emocionalmente protegidos. Póngase a pensar en esos muchachos que usted conoce que nunca le impidieron sus majaderías y sus malcriadeces y hoy son adultos insoportables, o son adultos inadaptados, o viven soñando y planificando y nunca nada se les da y ellos dicen que tienen mala suerte. No, en un sentido viene siendo culpa de los padres, pero también ellos son responsables de su accionar. Es importante que nosotros pongamos límites específicos en nuestros hogares y que cuando sean transgredidos ellos reciban las consecuencias. Ese es el punto. Ahora, ¿qué significa instruirlos en disciplina y amonestación del Señor? La palabra disciplina para nosotros generalmente pensamos inmediatamente en castigo, pero incluye muchísimo más. Incluye guía, incluye instrucción. Alguien la define como educación mediante reglas y normas, recompensas y, si es necesario, castigo. Se refiere principalmente a lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Por otro lado, la palabra instrucción, que es traducida en la versión Reina Valera como amonestación, significa literalmente colocar en la mente. También puede traducirse como admonición o advertencia. No es tanto información de hechos, sino más bien de actitudes, principios, comportamientos. Es una acción formativa. En otras palabras, nuestra crianza consiste en dos cosas: lo que nosotros decimos a nuestros hijos y lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Estas dos cosas son las que están incluidas. Y esa dupla instrucción y amonestación del Señor equivale exactamente a dos términos un poquito diferentes que se usan en el Antiguo Testamento: vara y corrección. Vara y corrección. Cuando vamos a los proverbios, habla: la vara y la corrección dan sabiduría. Equivale exactamente a disciplina e instrucción. Así que desde el principio nosotros vemos que Dios ha querido que su pueblo se encargue de ser responsable de trabajar con sus hijos. Hermano, la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos y de toda su instrucción no es de la escuela y mucho menos del gobierno, ni de la tía ni de la abuela, es de nosotros los padres. Sí, yo sé que es muy latino dejárselo a la abuela porque nosotros tenemos que estar haciendo esto, aquello, lo otro. La responsabilidad en la crianza de nuestros hijos es de los padres. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y 7 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Quiénes son los encargados de dar instrucción religiosa, instrucción espiritual a los hijos? Somos nosotros, los padres. Somos los responsables. Ahora, fíjense qué interesante. Hay varias cosas que me llaman la atención de Deuteronomio. Lo primero es: todas las oportunidades son aprovechadas para entrenarlos. Tú dices, les vas a enseñar estas cosas, no solamente en el tiempo de devoción familiar. Ok, mis hijos, vengan, vamos a tener un tiempo de altar familiar. No, en todo momento. Cuando te levantes, cuando vayas por los caminos, cuando comas, cuando te acuestes. Ahora, no asumamos que nosotros tenemos que pasarnos el día dando instrucción formal a nuestros hijos o sermoneando a nuestros hijos, porque saben que, mi hermano, eso no lo aguanta nadie. Óiganme,
eso no lo aguanta nadie, sermoneando desde que amanece hasta que uno se acuesta. ¿A qué me refiero? Bueno, mis hermanos, déjenme ejemplificárselo de esta manera. Nosotros damos en AXI, la Asociación Cristiana Internacional de Colegios Cristianos, damos un taller que se llama Pastoreando el Corazón. Es un taller que dura entre 12 y 15 horas. Y con frecuencia en los grupos se dividen y se hacen dramatizaciones. Se le dan casos particulares y dramatizan cómo lo manejarían. Y entonces yo los veo y yo corrijo. Mira, esto así, esto estuvo bien, esto no estuvo bien. Y en más de una ocasión ha ocurrido que sale el caso de una joven que sus padres van a salir el fin de semana y ella quiere hacer una juntadera en su casa de varones y hembras. Y los padres le dicen, no, no vamos a estar aquí. Pero yo tengo 16 años, ya yo sé. Bueno, y entonces en la dramatización con frecuencia uno ve, cuando están dramatizando, uno ve cómo el padre le habla a la hija. Pero papi, es que yo esto, y el papi viene, sí mija, pero fíjate, en Salmo dice esto, en Deuteronomio aquello, y la hija argumenta y él sigue, y yo a veces le digo, bueno mi hermano, lo único que faltó después que usted terminó de hablar con su hija fue recoger las ofrendas. Fue lo único que faltó, porque a veces nosotros creemos que estamos en un culto, la familia es la familia, la iglesia es la iglesia. O sea, no es que usted le dé ese grado de formalidad. Es más bien que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y cuando la palabra de Dios mora en abundancia, va a salir de manera natural y espontánea. Es que usted va camino a Santiago en el transporte que sea. Óyeme, qué difícil es ir camino a Santiago y no decir, wow, qué hermoso nuestro país. Y uno ver esa parte de entre San Francisco de Macorís por ahí, donde está ese arroz sembrado, ese valle hermoso, o las montañas, o los flamboyanes. Entonces usted va con sus niños, aproveche. Wow, mira qué hermosura, sí, qué lindo. La verdad que el Señor es genial en la forma en que Él diseña las cosas. Eso no es un sermón, está hablando de una manera natural. Y pensar que cada árbol tiene una raíz diferente, una forma diferente. Wow, cuánta variedad. Y el Señor nos dio los ojos de manera que distingamos los colores. ¿Tú sabes que hay animales que no distinguen colores? Que solamente es blanco y negro. Ah, sí. Eso es a eso que se refiere. A uno aprovechar cada oportunidad para instruir a sus hijos en las Escrituras, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios en nuestras vidas, en el derecho que Él tiene de decir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, mis hermanos, posiblemente hasta aquí, hasta este punto, en este momento de lo que hemos hablado, quizás no haya ningún cristiano aquí que tenga objeción a todo lo que se ha dicho. No, pastor, pero no hay problema. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero ese es el problema. Que esté de acuerdo, no, que esté de acuerdo, no. Que esté de acuerdo verbalmente, pero cuando uno ve a los cristianos criando, los hijos andan de su cuenta. Usted ve padres que le hablan a sus hijos de 6, 7 años, fulanito, deja eso. Y el muchachito mira y sigue haciendo exactamente lo mismo como que nadie habló. Ah, pero eso no es culpa mía, eso es culpa del muchacho. No. Eso es culpa tuya y mía. Un muchacho de 6, 7, 8 años ya debe reflejar que se ha hecho un trabajo. Cuando usted hace el trabajo, vuelvo y digo, nosotros no queremos criar momias, que usted lo siente en un sitio y a la hora lo recoge. No es eso, porque los hijos inventan y algunos más que otros. Y hay muchachos que no cesan de inventar. Uno termina el día y uno dice, mi madre, pero se le vive ocurriendo cosas. Bueno, nosotros no queremos necesariamente impedir eso, porque eso no es pecado. Óigame, inventar no es pecado. Nos complica la vida, pero no es pecado. Lo que es pecado es desobedecer. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Que cuando tú le dices a tu hijo, deja eso, tu hijo lo deja. No como estando yo en un parqueo, baja un señor con 2 jovencitos, 7, 8 años, y mientras él coloca la funda del supermercado en el baúl, empiezan a correr en el parqueo. Eso es peligroso. Así que él le dice, hey, fulanito, dejen eso. Y sigue colocando las fundas. Yo estoy montado en otro vehículo esperando que mi esposa baje. Y yo estoy mirando la escena. Él habla, parece que no habló nadie. Él sube la voz. Miren, yo le dije que dejen eso. No ocurre nada. Y yo decía, ay mi madre, cuánta falta de disciplina hay ahí.
Pero imagínense, uno no se mete en eso, no se queda tranquilo. Pero eso es peor cuando uno lo ve entre los hermanos. Ocurre. Usted ve a los hermanos que los hijos andan de su cuenta. Vuelvo y digo, no es que al hijo no se le ocurre un asunto que hasta lo pone a pasar vergüenza. No, no es eso. Lo que debe avergonzarlo es que usted le diga, ven, y él en lugar de venir se va en sentido contrario. Eso sí. Eso sí. Porque eso manifiesta que no está entrenado en la obediencia. Hermanos, el problema, ¿saben cuál es? Que vivimos en una época donde se es alérgico al concepto de autoridad. Usted habla de autoridad e inmediatamente los expertos, entre comillas, los expertos, entre comillas, inmediatamente brincan para arriba. No, porque hay que dejarlos, hay que darle libertad para que desarrollen su propia personalidad. No, ellos van a desarrollar su personalidad en el contexto de la obediencia. Se dan como ellos quieren, siempre y cuando obedezcan. Porque la obediencia no es negociable. Hermanos, Dios nos ha dado autoridad a los padres y Dios espera que nosotros la usemos. Somos sus representantes ante nuestros hijos. Y aunque esa relación de autoridad con nuestros hijos debe ir cambiando en la medida que ellos van creciendo y convertirse en influencia, lo cierto es que en la primera etapa, que es la etapa de la infancia, de los 1 a los 5 años, el propósito principal de nuestra crianza debe ser entrenarlos a obedecer. Ya cuando llegan a la niñez, de los 6 a los 11, entonces uno debe empezar a trabajar aspectos de carácter, recordando siempre que deben seguir obedeciendo. Y luego a la adolescencia el foco es otro. Pero en la infancia, en los primeros 4 o 5 años, nuestra principal meta es entrenarlos a obedecer. Repito, Dios espera que nosotros usemos la autoridad. ¿Ustedes se recuerdan de Elí y sus hijos, que eran unos vándalos? Bueno, Dios le dice, voy a matar a tus hijos, y el mismo Elí termina muriendo. Es interesantísimo ese caso. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Elí, tú has amado a tus hijos más que a mí porque tú no les has llamado la atención, tú no los has corregido. Sin embargo, usted va a la historia y usted encuentra en una porción que Elí les dice, hijo mío, ustedes lo que están haciendo no está bien hecho. Y uno puede decir, pastor, pero mírelo ahí llamándole la atención. Es que Dios no espera que tú le digas, mi hijo, no haga eso, que eso está mal. Y él sigue, ya yo le dije, no. Óyeme, es que no hagas eso. Y tú obedeces o obedeces. En ese sentido, es una sumisión diferente a la que deben tener las esposas a los esposos. Nuestros hijos obedecen o nosotros nos encargamos de que obedezcan. En el caso de las esposas, o son sumisas o nosotros tenemos que orar mucho. Porque en ningún lugar se manda que nosotros sometamos a nuestras esposas. Es una sumisión diferente. Pero en el caso de los hijos, nosotros somos los responsables. Somos los responsables. ¿Ustedes recuerdan otro caso en la Escritura? David con respecto a Adonías. Oigan lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo, y 50 hombres que corrieron delante de él. Y su padre nunca lo había contrariado, preguntándole, ¿por qué has hecho esto? ¿Ustedes se están dando cuenta de lo que está diciendo ahí? David, ay no, déjalo, tranquilo. ¿Usted ha visto eso que ha aparecido en internet? De tantas las cosas que aparecen. Unas muchachitas bailando reggaetón desde chiquito y los papás y la mamá riéndose. Después con vestida, mal vestida, después que desarrollaron y los papás después sale con una barriga y los papás se están volviendo locos. Pero ¿y qué tú esperabas? O sea, ¿qué tú esperabas? No, nosotros no podemos, no debemos permitir que nuestros hijos hagan todo lo que ellos quieren. Los que sabemos lo que les conviene somos nosotros y tenemos que ejercer la autoridad. ¿Saben cuál es el problema? Que muchos padres
influenciados por la cosmovisión de la época, prefieren ser influencers sobre sus hijos más que autoridad. No, a mí me gusta influenciarlo. No es lo que a ti te guste, es lo que Dios quiere que tú hagas. Y tú y yo tenemos que ejercer nuestra autoridad. Va a llegar momento para influenciarlos. Nosotros podemos fallar en eso también. Yo conozco casos de muchachos que tienen 25 años y llegan a su casa un viernes y se enteran que al otro día hay que ir a Pedernales a visitar al abuelo. ¿Y qué tiene eso de malo? Bueno, si tu muchacho tiene esa edad, no es un bulto, él también tiene su agenda. ¿Tú quieres que vayan? Desde el lunes dile, vamos a planificarlo para que todos vayamos. Tú no le preguntas a tu hijo de 3, 4 años si quiere ir a Pedernales el sábado. Él se entera, él va. Pero si ya tu hijo tiene 18, 19 años, claro que tú tienes autoridad para determinarlo, pero vamos a tratar de manejarnos de una manera sabia. Mientras más pequeños, más autoridad. Mientras más grandes, vamos tornando esa autoridad en influencia. Pero no podemos echarnos la vida siendo consejeros y empezar la vida de nuestros hijos siendo consejeros. A mí me encanta como lo dice Tep Tripp, y él lo dice de una manera tan y tan buena que yo no lo puedo decir igual, que lo voy a citar. Dice él: pocos están dispuestos a decir, por ejemplo, he preparado avena para el desayuno. Es una comida buena y nutritiva y quiero que la comas. Quizás otras mañanas tendremos algo que te guste más. Muchos dicen, ¿qué quieres para desayunar? ¿No te gusta la avena que preparé? ¿Te gustaría otra cosa? Y dice Tripp, esto parece ser muy bondadoso y educado. Pero ¿qué es lo que en realidad está pasando? Que el niño está aprendiendo que es él quien toma las decisiones y los padres solamente están allí para dar opciones. Este escenario se repite en la experiencia de los niños al escoger sus ropas, haciendo decisiones acerca de sus horarios, decidiendo su tiempo libre y así por el estilo. Cuando el niño tiene 6, 8 o 10 años, es su propio jefe. Y a los 13 años de edad está fuera de control. Los padres han abandonado desde hace mucho tiempo la prerrogativa de la decisión en la vida del niño. ¿Cómo pasó esto? Entró de forma furtiva a una edad muy temprana cuando los padres hicieron de cada decisión un conjunto variado de opciones para que el niño decidiera. Yo conozco amigos míos que en su casa se come a la carta. ¿Por qué? No, porque a este no le gusta esto, a este no le gusta aquello y a este no le gusta el otro. Ay, qué bondadoso. No, no te preocupes, que yo lo amo mucho, yo lo quiero complacer. Miren, en primer lugar, usted le está enseñando algo inadecuado. La vida es muy dura para andar por ahí de mañoso. Y hay demasiados muchachos mañosos. A los 12, a los 13 años, lo único que comen son papitas, hot dog, pizzas, hamburguesas y refrescos. Y se lo digo con conocimiento de causa. Uno invitaba a nuestra casa cuando estaban adolescentes a los amigos y le hacía una comidita, un arroz con habichuela, con carnita guisada, típico dominicano. No, ellos no comen eso. ¿Y qué es lo que tú comes? Papita frita, no hay. De verdad. Entonces, no es solamente que no es bueno para ellos, mis hermanos, es que también nosotros mismos nos complicamos la vida. Y número 3, permitimos que la vida sea complicada en un futuro. Ustedes saben el trabajo que se pasa cuando alguien es mañoso. Seguro que aquí, qué bueno que yo no conozco a nadie, seguro que aquí hay mañosos que no comen esto, que no comen aquello, que no comen lo otro. Bueno, pastor, pero cada cual tiene sus gustos. Claro que cada cual tiene sus gustos. Yo no estoy diciendo eso no se puede ignorar. Pero si usted no es intencional, sus hijos cuando grandes van a pasar trabajo. Pero que no hay de lo que a mí me gusta. Y entonces pasan muchísima hambre y todo el mundo comiendo feliz. Y ellos pasan hambre porque no hay lo que a ellos les gusta. Si usted se pone a pensar, usted es así, casi seguro porque sus padres nunca trabajaron con eso. Mis hijas tienen diferentes gustos. Y si a una no le gustaba algo, no era que le vamos a llenar el plato de eso. Le poníamos menos, un poquito, pero tiene que comértelo.
Pero que a mí no me gusta. Bueno, mi amor, esa fue la provisión de Dios. Ya nosotros oramos por eso y dimos gracias. Ahora hay que comérselo. Al final, termina en el peor de los casos, no gustándole, pero se lo pueden comer. Entonces usted le está haciendo un favor, aún para su futuro. Pero la parte principal es, ellos no son los que mandan, somos nosotros. Somos nosotros los que sabemos. Dele a coger un niño. Ah, no, pero que a mí me gusta. Ajá, ¿qué van a preferir? ¿Helado o comida? Pero obvio. Entonces usted le deja, pues vamos a complacer el helado. ¿Se le va a desnutrir? No, una dieta balanceada somos tú y yo que sabemos. Eso trasládelo a todos. Mientras están pequeños, tú y yo somos los que sabemos o los que debemos saber lo que le conviene. Sigue diciendo Tripp. Algunos argumentarán, los niños aprenden a hacer decisiones cuando los padres les permiten tomar decisiones sanas. Esto pasa por alto el asunto más importante. Los niños van a ser sabios para hacer decisiones al observar a padres fieles, instruyendo y modelando una dirección sabia y un proceso inteligente para tomar decisiones frente a ellos. Lo más importante en la preparación para el proceso de tomar decisiones es que los hijos estén bajo autoridad. Eso es lo más importante. Ahora, ojo, debemos recordar en todo momento que nuestra autoridad es una autoridad delegada. ¿Qué significa eso? Que no es una autoridad para nosotros usarla para nuestros propósitos. No, es una autoridad para usarla para los propósitos del Señor. Usted no disciplina o castiga a su hijo porque hizo algo que a usted no le gustó. No. Usted lo disciplina porque desobedeció y pecó contra el Señor. Son dos cosas diferentes. Y ese concepto es muy importante porque de lo contrario podemos abusar de nuestra autoridad. Nuestra meta es llevarlos a una relación de subordinación a Dios el Padre. Y si ellos no aprenden desde pequeños a obedecer a la autoridad visible que somos tú y yo, ¿cómo pretendemos que en un futuro ellos obedezcan a alguien a quien no ven? Si ni siquiera pueden obedecernos a ti y a mí. Así que es nuestra responsabilidad recordarles sus faltas y deberes en el contexto de su responsabilidad para con Dios. En otras palabras, tienes que hacer esto porque es lo que Dios pide. No porque a mí me gusta así. No. Claro que tenemos autoridad para ciertas cosas. Usted tiene un hijo de 15 años y él quiere salir con los amigos y la mayoría de los padres, y acostúmbrense a eso, aún en la iglesia, la mayoría no tiene la razón. El camino angosto, en términos generales, es el que lleva a la vida, ¿verdad? En la iglesia sucede lo mismo. Tristemente, en la mayoría de la iglesia, la mayoría no tiene la razón. Muchísimos padres simples, usted ve a muchachos de 9 años, de 9, 10 años con celular, con data. No, porque ya todo el mundo lo tiene. Simples, poniéndole en la mano una fuente de perversión. La tecnología no es ni mala ni buena, es lo que puede entrar a través de ello. Entonces, en ese sentido, si usted se va a encontrar con otros padres, entonces, que no están en eso. Entonces, ya tiene 14 años y se van a reunir en casa del hermano fulano a una pijamada. No, que para el otro día, no. No me contesten. Piensen ustedes, los que estuvieron en pijamada, la cantidad de disparate y de cosas que ustedes vieron ahí. Piénsenlo para que ustedes vean. Yo me recuerdo de cosas que yo no me atrevería a decir aquí desde un púlpito. ¿Estoy en contra de las pijamadas? No necesariamente. Pero si se va a dar, va a ser en mi casa. Ya pasé esa etapa, pero en mi casa. Porque en mi cancha, las reglas de juego las pongo yo. Pues yo no sé en otra casa lo que va a suceder. Entonces resulta que usted le dice al hijo, no una pijamada, pero tiene que retornar a las 11. Pero a todos los otros le dieron permiso para a las 12:30. Bueno, mi amor, el punto, la única diferencia es que yo no soy papá de todos los otros, yo soy papá tuyo. Y yo entiendo que las 11 es el modelo. Pero búscame un versículo bíblico que diga que hay que venir a las 11. Hay padres que se turban. Ay, mi madre. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué hago? Yo se lo busco, obedeced a vuestro padre en todo, punto, ya.
Yo no tengo que buscarte un versículo que diga, tiene que hacer caso. Es pecado llegar a las 12, a las 11 no, a las 11 se puede. No, tú no vas a encontrar eso. Pero nosotros tenemos que ejercer nuestra autoridad. Nuestra autoridad no depende de que seamos más grandes o más fuertes. La instructora conmigo del taller PEC de Pastoreando el Corazón, ella es bajita. Y ella tuvo 3 varones. Y ella, su esposo, tiene 6 pies y ella es bajita. Así que ella sabía que muy rápido sus hijos iban a ser más grandes que ella. Y ella los crió diciéndole, mira, tú tienes que obedecerme siempre y tú vas a crecer después, como quiera tú vas a tener que obedecerme, aunque yo sea más chiquita. Y no pasó mucho tiempo antes de que ella estuviera llamándole la atención a sus hijos. Mira, yo te he dicho a ti tal cosa. Porque crecieron y la dejaron atrás. Y sin embargo, sus hijos, 3 hombrones, la obedecen. ¿Por qué? Porque la obediencia no depende de que nosotros seamos más grandes y más fuertes. Depende de que Dios nos ha colocado en esa posición y nos ha dado autoridad para eso. Hermanos, autoridad y autoritarismo son cosas totalmente diferentes. No le tengamos miedo a ejercer la autoridad. Ahora sí, tengamos mucho miedo de ser autoritarios. El autoritarismo es el abuso de la autoridad. Como alguien dijo, el gran motivo para toda nuestra disciplina es llevar a nuestros hijos a una relación de subordinación y sumisión a la autoridad de Dios mismo. La autoridad que tú y yo recibimos sobre nuestros hijos no es para nuestro bien, es para el de ellos. Oigan lo que dice Proverbios 23, 13 y 14. No escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Quién es que recibe el beneficio de la disciplina? No somos nosotros, son ellos. Es para su bien, no para nuestro beneficio, aunque lo hay. Hermanos, cuando los hijos desobedecen a los padres, desobedecen también a Dios y se colocan en una situación delicada. A mí me encanta cómo Tripp habla acerca del círculo de seguridad, usando Efesios 6, 1 a 3. Dice, los hijos que obedecen, él hace un círculo y pone al niño ahí adentro, está protegido por el círculo. ¿Y qué hay en ese círculo? Los que obedecen y honran a sus padres, les irá bien y tendrán larga vida. Cuando tú no obedeces, tú estás en riesgo. Nuestros hijos entran en riesgo cuando no desobedecen, porque están pecando contra Dios. Y estar en una condición de pecado flagrante contra Dios siempre es una situación muy, muy peligrosa. Así que déjenme concluir esta primera sesión, son 2. Déjenme concluir esta primera sesión diciendo lo siguiente. Resumiendo, nuestros hijos deben ser entrenados para obedecer para su propio bien, porque no vienen inclinados naturalmente a la obediencia. Y esa inclinación sin trabajar los llevaría a la condenación de sus almas eternas. Y nosotros no queremos eso. Es nuestra responsabilidad usar la autoridad dada por Dios a los padres para cumplir ese propósito. Oigan lo que dice Susana Wesley. Susana Wesley crió 17 hijos. Sí, no yo mal, 17 hijos. Eso es mucho. Y 2 de ellos son muy famosos. John Wesley y Carlos Wesley. Son hombres de Dios muy famosos. Oigan lo que dice esta mujer. Una mujer sabia y con experiencia. Dice, el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a sus hijos en alma y cuerpo para siempre. Qué duro. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros hacer esto sin estar nosotros mismos bajo la autoridad de Dios? Nosotros los creyentes tenemos las herramientas para hacer lo que debemos hacer. Pero nosotros debemos estar primero bajo la autoridad de Dios para que aquello que traspasemos sea conforme a su voluntad. La pregunta entonces es, sí, pastor, ya me convenció, somos responsables, tenemos autoridad y debemos ejercerla. La pregunta es, eso es conceptual, ¿cómo entrenamos a nuestros hijos a obedecer?
Bueno, ese es el tema de la segunda sesión. Así que vamos a tener un recesito y luego retornamos.